Cuando yo comencé a cantar, lo que hacía era trova, o sea, trova, nueva trova cubana de la juventud. Pero un día yo descubrí la música tradicional y me gustó el sentimiento, sobre todo el sentimiento cubano que se daba dentro de esa música tradicional. Y así conocí otro modo de hacer música, otro modo de enfrentar la vida, incluso otro modo de alimentarme también acerca de lo que era mi generación, de las necesidades sociales que teníamos y sobre todo de los sueños que luego tendríamos para el mundo, ¿no? El sol se extiende veloz de San Antonio a Maicí. Cuando lo canta la voz de quién, de Miguelito Gui. Oye, mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. ¿Cómo? Cantar feeling, cantar bolero para mí es un modo de vida, es un modo de sentir la música, es mi modo de amar, es el modo que Nostalgia tiene para evitar lo que siente, para ser más feliz, ¿no? El son para que te asombres, papá, ya me lo quieren quitar y me le quieren cambiar hasta el mismísimo nombre. Mi tierra linda, porque te quiero y a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero y a ti te canto mi son entero. Repítelo, mi tierra linda, porque te quiero y a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son. Decía ella. Yo estudié teatro, lo que más me gustaba para mí era el teatro clásico, pero cuando me gradué solamente había la posibilidad de hacer teatro experimental y teatro infantil, y a mí eso no me interesaba. Casualmente yo estaba por el Copelia, en el Vedado, con una amiga, y viene de frente otra amiga de ella y le dice: ay, ando buscando una cantante para el Parisien, para el cuarteto del Parisien. Y yo dije, bueno, yo puedo hacerlo. Claro, yo pensé, si lo hago, lo tomo como un personaje, voy a hacerlo de una manera que sea un personaje musical. Fui al Parisien ese mismo día, estaba el maestro Miguel Patterson, él me dijo, ¿tú cantas? Yo, sí. Dice, bueno, ya estás aquí ya, pero no me va a escuchar. Dice, no, tú estás bien así. Y así fue como hicimos entonces el primer día del Parisien. Me aprendí 8 canciones en un día, me aprendí un repertorio inmenso. Terminé allí en ese periodo, al año en el Parisien. Conocí a José Luis Cortés en un proyecto que se llamó Las Nuevas Mulatas de Fuego. Allí empecé a aprender realmente. Participaba en muchos proyectos y grabaciones musicales de varios cantantes cubanos e internacionales, y así aprendí cómo cantar realmente. Cuando pasa el periodo conozco a José da Silva, Luz África, la casa discográfica francesa, y ahí es que comienza realmente mi carrera como cantante. Vamos a la molienda y vamos a la molienda. De pronto yo vi, cerquita de ahí, hay una culebra mirando para mí. Yo grité, ¡ay, la culebra! Yo grité, ¡ay, la culebra! La Culebra, Nostalgia, ganó el primer premio, el gran premio de disco, el premio Mejor Disco Femenino, el premio Ópera Prima. Ya fue como un comenzar para el público, como una revelación, ¿no? Ya de pronto me vi envuelta en mi profesión de una manera, de un salto muy grande, ¿no? Y la gente le gustó, precisamente porque este disco, La Culebra, tenía mucho de repertorio de Benny Moré, que tampoco hasta el momento casi ninguna mujer cantante cubana había hecho una discografía basada en el repertorio de Benny Moré, por eso de las comparaciones y porque también hay mucho miedo dentro de la música popular bailable en general, que es tan masculina, tan machista. Hay mucho miedo de que las cantantes mujeres puedan vencer dentro de este género, ¿no?
música buena, todo tipo de música que se haga. Y creo que precisamente el rap es uno de los géneros que me ha gustado siempre, no es de ahora, es desde siempre. Creo que me alimenta más en lo que soy y también alimenta el feeling que canto. Y no me pidas que no te dé, que no te dé, que no te dé mi vida, que siempre te la di y tú sabes que es así yo. Vida, que. Contempla tu reflejo y di que no hay esperanza en tu visión. Ya sin mente fuera y acabaré. Solo hay un teatro sin telón. Contempla la vida. ¿Y qué pretendes? Detenida en el tiempo vas y tus amantes te cantan distante un celoso lamento mientras tú. O sea, uno de los integrantes de Doble Filo y yo hicimos 2 temas para este proyecto Habana Cultura y entonces, bueno, ahí está la capacidad de fusionar y la posibilidad de entrar a puertas nuevas, porque Habana Cultura es eso, una puerta nueva para poder hacer música cubana. Contempla tu reflejo y que ve. No hay esperanza en tu visión. Ya sin mente fuera y acabaré. Solo hay un teatro sin telón. Entonces, este es mi cuarto de estudiar. Tengo un poco de reguero porque tengo cables donde quiera, la computadora, en fin, las cosas que yo voy poniendo y son mi armonía. Toda la casa la tengo súper recogida, pero en este cuarto yo necesito reguero, que no haya nada estrecho, nada estricto, que todo sea así, el piano, lo mismo imprimo una cosa en la impresora que escribo y la toco en el piano, en fin, y luego me voy aquí al balcón porque mi balcón es mi balcón. Esto de los techos viejos, cada uno hace su vida como puede, esto es Cuba y eso es lo que me alimenta a mí todos los días. Ver que mi hijo nace, vive, se desarrolla en un pueblo tan variado, tan rico y tan caluroso, tan romántico y al mismo tiempo tan festivo. Para mí eso es divino. Todo esto me hace escribir boleros, guarachas, sones, timbas. Ven pa' acá, cuida con la culebra que muerde los pies. Si me muerde los pies, va a tenerla que matar. Si me muerde los pies, va a tenerla que ripiar. Echa pa' allá, ven pa' acá, cuida con la culebra que muerde los pies. Y ya me voy, va la molienda. Me voy con mi culebra. Muchas gracias. Osdalgia, para servirles.